All right, we're going to do another activity. Let's practice together. Vamos a hacer más refuerzo de esto. Y mire, no es la última vez que van a ver los sujetos. Ya de aquí en adelante, todas las frases van a tener sujetos. Van a decir, I, you, we, they, o van a tener un nombre. Entonces, de aquí en adelante solamente van a seguir reforzando esto que es los sujetos. All right, let's take a look at something else, and we're going to practice a little bit together. Vamos a practicar un poquito juntos. Vamos a mirar esto, de qué se trata. Vamos a mirar aquí esta tabla, y aquí en esta tabla pueden ver que tenemos el famoso verbo to be. Ya empezamos a verlo, ¿cierto? Ya miramos los sujetos I, you, we, they. Pero ahora vamos a enfocarnos en el verbo to be y después vamos a juntar ese conocimiento de los sujetos con el verbo to be. En frases afirmativas, ¿qué quieren decir? Frases donde no hay una negación. Tenemos, por ejemplo, I'm. Para una frase negativa diría I'm not. Para una frase de pregunta, una interrogación, decimos am I. Ponemos primero el verbo to be. Cambia el lugar el sujeto y el verbo to be, como en español, ¿sí? ¿Estoy yo en casa? Entonces nos recordamos que el verbo to be es ser o estar. Bueno, y van a ver que aquí en esta lista están en contracción, ¿sí? Una forma abreviada. Es muy común que cuando las personas hablan en inglés, especialmente cuando es hablando, tienden a utilizar muchas estas contracciones, estas abreviaciones. Ustedes saben que es una contracción, ¿cierto? Cuando una mujer va a tener un bebé, no mentira. Es cuando tenemos el sujeto y lo juntamos con el verbo to be. Pero bueno, más adelante vamos a ver. Vamos a hacer una práctica juntos primero. Y esto aquí, vamos a practicar el verbo to be primero, frases afirmativas. Afirmativas. Let's take a look. We have the sentence here, and the sentence says, I am Bart. I am with my family. I'm American. Note que aquí I am es sin la contracción, sin juntar el verbo to be, el sujeto, y cuando decimos I'm es juntar el verbo to be con el sujeto. I'm American. Okay, next slide. It says, you are my friend. You're a good boy. He is Homer. He's my dad. Miren de nuevo la contracción aquí. De he is, decimos he's. He's my dad. She is Marge. She's my mom. That is a dog. It's my pet. We are friends. We're at school. You and your friends are students. You're cool. They are Lisa and Maggie. They're my sisters. I'm. So remember, I am, cuando hacemos las contracciones, I'm. You are. You're. You are se convierte en your. He is. He's. He is se convierte en his. She is. She's. She is se convierte en she's. It is. It's. It is its. We are. We're. We are se convierte en where. You are. You're. You are se convierte en your. They are. Y There. they are se convierte en there. Vamos a mirar ahora frases negativas. I am not from Britain. I'm not British. Ahora aquí, después del verbo to be, mire que ahí tenemos la palabra not que utilizamos para frases negativas con ese verbo to be. She is not Marge. She isn't my mom. We are not from Mexico. We aren't Mexican. I am not. You are not. Ok. Y aquí vemos las He contracciones is not. de el sujeto, el verbo to be y la negación. She is not. Se puede hacer la contracción del sujeto It is y el not. verbo to be, o se puede hacer la contracción de el sujeto, perdón, del verbo to be y la palabra not. We are not. Lo que no se puede hacer You are en not. inglés es hacer una contracción
del verbo to be am y not. Se puede hacer una contracción de are not y is not, They pero are no not. se puede hacer una contracción de am y not. Y la razón por ello es que sería muy difícil pronunciar mended, ¿cierto? Se puede hacer aren't, isn't, da, para que nos fluya el movimiento de la lengua de los labios, pero no con minute no sería posible. Bueno, let's go now to questions. ¿Cómo hacemos preguntas? Recordamos primero, colocamos el verbo to be. Am I your best friend? Yes, you are. Are you my teacher? Yes, I am. Is she your mom? No, she isn't. All right, nos acordamos que cuando hacemos las preguntas, ¿sí? Primero el verbo to be primero. Cuando hacemos una pregunta que empieza con el verbo to be, sabemos que la respuesta va a ser una respuesta corta. En español diríamos sí o no. Claro, podemos decir sí o no en inglés, pero también decimos yes, I am para frases positivas o no, I'm not, or yes, you are, or no, you aren't, or yes, he or she or it is, or no, he, she, or it isn't. Yes, we, you, they are, or no, we, you, they aren't. Vamos a practicar juntos y voy a empezar de nuevo con Carlos Andrade. Carlos Andrade no me deja morir nunca. Carlos is going to help me here with this sentence. She, my mother. Ahora, Carlos, no sé que también conoce los Simpsons, pero trate de acordarse de las fotos que acabamos de ver y usted me dirá si ella es o no es la madre de Bart. ¿Cuál She's verbo my mother. utilizamos? Right, she isn't my mother. Correct. Very good, Carlos. Thank you very much. Great job. I'm going to ask Daisy. Daisy, what do we use for this picture? I am American. ¿Cuál verbo to be podemos utilizar allí, Daisy? I am. I am. Very good, Daisy. Correct. I am is correct. Good job, Daisy. All right. Enrique, it is your turn, Enrique. Enrique, Bart, my friend. ¿Cuál verbo to be podemos utilizar ahí, Enrique? Is. Bart is my friend. Very Correct. good, Enrique. Enrique is on fire. Thank you, Enrique. Let's go to Gabriela. Gabriela, this question is for you. I'm tall. I'm short. Ahora, tall significa alto y short significa bajo de estatura en este caso. Gabriela, what do you think? I am. I am. Vamos a ver. No. Muy cerca. Bueno, el verbo to be con I sí se puede utilizar am, pero esto es una frase negativa porque él quiere decir yo no soy alto, soy bajito. En ese caso, ¿cómo sería la negación del verbo to be am? ¿Cómo lo I am diríamos? not. Right, good job. I am I not. am not. I'm Correct. not. Very good, I Gabriela. am not. Fantástico. Very good, Gabriela. Great job. Así mismo. Thank you. Let's go to, you're very welcome. Aquí alguien tiene el nombre de iPhone. ¿Quién está conectado con el iPhone? Le cambio el nombre. Ok. Sería yo, Stephanie. No, Steffi, usted tiene el nombre. Hay un iPhone que está conectado, pero no sé quién es, entonces no podría llamarle a esa persona para participar. Bueno, ahorita le escribo por interno. Joan me va a ayudar con esta, Joan. We friends. Y Joan, ¿cuál verbo to be podemos utilizar para completar la frase allí? What do you think? We friends. We are friends. We are friends is correct. Correct. All right, Joan, very good. You're on fire. All right, Liliana is next. Liliana, please help me with this sentence. They Spanish. What do you think, Liliana? ¿Ellos son hispanos? Do you think yes? No? What do you think? All right, I'm going to ask Luz. Luz, ayúdame con esta luz. No me dejes morir, Luz. Me dejo morir, Luz. Mayra. Mayra sí me va a ayudar, ¿cierto? Mayra. They Spanish. They are in Spanish. Very good, very Correct. good, Mayra. All right, so they Okay. are in Spanish. Vamos a usar aquí, you're very welcome.
Aquí utilizamos frases negativas porque no son hispanos, right? Son de otro país. Por allá saben ustedes. Let's go to medium. Ay, se me acabó medium. Se salvó, se salvó. Ok,